Acecha un gran proyecto subversivo organizado y financiado desde el exterior. El Honorable Congreso Nacional resuelve aceptar la renuncia a la presidencia constitucional de la República. Responsables, eso es lo que ha definido el jurado en los Estados Unidos. Pero ¿qué decía el presidente Evo Morales en su Twitter hoy? Vamos a leer, por favor. Dice: mi respeto y admiración a los familiares de las víctimas de octubre de 2003 por su perseverancia, firmeza y fortaleza al conseguir una decisión judicial que nos acerca cada vez más a la justicia, decía el primer mandatario. Compartimos con ustedes también el Twitter del ministro de Justicia, Héctor Arce Saconeta. Decía: la justicia independiente de Estados Unidos, país que cobija a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, los declara culpables y les ordena pagar una indemnización. ¿Qué dirán ahora en su defensa quienes cuestionaron a la justicia boliviana y no se sometieron a la misma? Decía y cuestionaba el ministro de Justicia. Pero definitivamente esta noticia ha marcado agenda y quiero hacerle la consulta a nuestro invitado, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada. ¿Cómo está, ministro? Un gusto tenerlo en el programa. Igualmente, Priscila, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. ¿Cuál es la reacción del gobierno? Hemos leído lo que decía el presidente Evo Morales. ¿Cómo han recibido esta noticia? Bueno, la recibimos con serenidad, pero también con convicción, ¿no? Una convicción sustentada en el derecho. Precisamente como dice el tuit del presidente Evo Morales, este es un paso que nos acerca en el sentido correcto a la justicia. Recordar que Carlos Sánchez Berzaín y Gonzalo Sánchez de Lozada tienen cuentas pendientes con la justicia boliviana, por lo cual, repito, nosotros reconocemos, saludamos lo que es la perseverancia, la persistencia, el coraje de familias de las víctimas que, bueno, han conseguido este tan importante logro. Entonces, creemos, como indicaron los tweets que se acaba de leer, que este es un paso importante en el sentido de hacer justicia. Bueno, definitivamente es muy importante resaltar que este es un juicio civil en los Estados Unidos y es justamente en el país donde ellos se atrincheraron, no sé si el término está bien utilizarlo, sin embargo, se sentían protegidos allá, no se pudo lograr una extradición y es ahí, en esta justicia, en la que los declaran responsables de las muertes de octubre, porque eso es. Paguen un dinero porque fueron responsables de la muerte de estas personas. Eso es lo que significa en sencillas palabras. Sí, sí. Y claro, nosotros como Estado vamos a estar muy pendientes de los siguientes pasos que vienen luego de esta decisión anunciada en la tarde de hoy. Pero como le digo a Priscila, independientemente de este paso importante que se ha dado en Estados Unidos, pues en Bolivia, Carlos Sánchez Berzaín y Gonzalo Sánchez de Lozada tienen cuentas pendientes con la justicia, tienen un proceso abierto, por lo cual creemos que lo correcto es, para terminar de hacer justicia, que ellos se presenten ante la justicia boliviana y asuman su responsabilidad. Hace instantes estábamos con el abogado Thomas Becker desde los Estados Unidos y le hacíamos la consulta jurídica en torno a un tema de extradición. Él nos decía: nosotros no tenemos nada que ver con esto porque esta es una decisión política de los gobiernos de Bolivia y de Estados Unidos. Es Estados Unidos como gobierno quien debería definir esta situación, ¿no? Ya lo que haga Bolivia y si utiliza o no como documento importante el veredicto, eso es otra cosa. Pero ahí sí tiene que haber ya la parte política la que se mueva más allá de la justicia que se ha logrado allá. Sí, cuando decía que nosotros asumimos con serenidad esta decisión, es porque bueno, los pasos siguientes tienen que ser acordados precisamente con quienes han logrado este gran avance. Entonces, por ello es que, Priscila,
Por el momento yo no voy a emitir mayor criterio, pero sí le puedo decir, como indica el tuit del presidente, que saludamos esta decisión, nos parece que nos acerca a la justicia, pero dejando en claro que para terminar de hacer justicia, ambas personas deben presentarse acá en Bolivia, ya que tienen abierto un proceso judicial. Ahora, ellos están llegando mañana, tengo entendido, o en los siguientes días, como lo decía el abogado. ¿Va a haber un acercamiento con el primer mandatario, tal vez con las víctimas de Octubre Negro, quienes han estado en Estados Unidos, y los abogados también que defendieron a las víctimas? Bueno, siempre ha habido una coordinación, ¿no? Con los familiares, respeto, ¿sí? Lo conocemos a uno de los abogados, al señor Rogelio Maita. Siempre ha habido respeto por la labor que ellos realizan, pero como le digo, este es un juicio civil, un juicio privado, respetamos también ello, y bueno, ya los siguientes pasos los vamos a coordinar en el nivel que corresponda. Todavía no se sabe entonces si habrá un encuentro con el primer mandatario. Por el momento no, pero de nuestra parte, por supuesto que la mejor de las predisposiciones a que aquello ocurra. Bueno, le agradezco sus comentarios porque en realidad yo lo invité para otro tema, pero este es el tema del día y yo necesitaba la reacción del ministro de la Presidencia. Sin embargo, hay otros temas que también están marcando agenda en la coyuntura de nuestro país, y entre ellas es esta reunión importante que hubo hoy con la CONALCAM y las autoridades a la cabeza del presidente Evo Morales. Se trataron temas importantes. Sí, la Coordinadora Nacional por el Cambio, que aglutina a todas las organizaciones afiliadas en la Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad Indígena Campesino y organizaciones urbano-populares, se reunió esta mañana con el presidente, el vicepresidente, estuvieron varios ministros, el ministro de Justicia, para explicar los avances que se han dado en La Haya, ¿no? Con el tema marítimo. Estuvo el ministro de Defensa para explicar los alcances de la ley de lucha contra el contrabando, y bueno, estuve presente también yo, y el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, que es el señor Arturo Alessandri. Ha sido una reunión en la que se han abordado varios temas, pero los más resaltantes tienen que ver, Priscila, con, por una parte, el pliego de demandas de la Central Obrera Boliviana. Nos informaron los compañeros de la Central Obrera Boliviana que el día jueves tendrá un ampliado nacional en la ciudad de Cochabamba, donde van a aprobar su pliego de demandas y, bueno, pues lo van a presentar al gobierno de manera inmediata el fin de semana. Y bueno, nosotros, por supuesto, vamos a responder a ese pliego de demandas en la medida de las posibilidades económicas del país, ¿no? Como siempre lo hemos hecho, siempre ha sido una prioridad para nosotros preservar la estabilidad macroeconómica. Creemos que ese es uno de los secretos, ¿no? De que Bolivia hoy se diferencie de varios países vecinos que tienen problemas económicos muy profundos, ¿no? Problemas de devaluaciones, que en Bolivia no los tenemos, felizmente, problemas de inflación descontrolada, que tampoco en Bolivia los tenemos, problemas de recesión, que tampoco en Bolivia se dan. En fin, entonces creemos que con esa responsabilidad con la que siempre hemos manejado la economía, es que vamos a dar respuesta a los planteamientos que nos haga la Central Obrera Boliviana, y para ello seguramente desde la próxima semana ya se van a trabajar en mesas temáticas a partir de las cuales vamos a responder ministerio por ministerio a sus demandas. Ahora, hablando sobre este punto, por favor, primero, hace mucho tiempo que la COP no estaba en una reunión de la CONALCAM. Usted me corrige si me equivoco. Bueno, en la anterior reunión ya estuvo, ¿no? Que era el nuevo secretario ejecutivo. Juan Carlos Guarachi. Con el nuevo secretario se reincorpora la Central Obrera Boliviana a esta CONALCAM, porque había una división, ¿no? Y sí, quien no estaba presente era el ejecutivo anterior, ¿no? El señor Guido Mitma, que ya terminó su gestión. Con él sí había diferencias, pero puedo decirle que las confederaciones y federaciones que hacen a la Central Obrera Boliviana siempre han participado en la CONALCAM. Me refiero a petroleros, mineros, constructores, trabajadores en luz y fuerza, en fin, que son los sectores mayoritarios, ¿no?, dentro de la Central Obrera Boliviana. Ahora, en esta reunión, hablando justamente del incremento salarial, se le dio una información al secretario de la COP para que lleve a las bases y pueda explicar en base a eso y tomar una decisión en el ampliado. ¿Ya tiene una explicación de parte del gobierno, una posibilidad, hay una propuesta de más o menos cuánto podría ser el incremento? No,
No, porque estamos todavía en las fases iniciales. Como le digo, lo que corresponde es que la Central Obrera Boliviana elabore su pliego único, lo apruebe, eso va a pasar el día jueves en su ampliado, lo presente al gobierno y posteriormente ya empezamos a trabajar en mesas a la cabeza de varios ministros, ¿no? Y la idea de la Central Obrera Boliviana es que para el 1 de mayo podamos presentar un conjunto de disposiciones, decretos, en fin, favorables a los trabajadores. Que además, no solo en el incremento. En varios temas, ¿no? En varios temas que tienen que ver con derechos laborales, estabilidad en el empleo, generación de fuentes de trabajo, en fin, varios aspectos que van, y uno de los cuales es el tema salarial, indudablemente. ¿Los empresarios hicieron llegar su propuesta al gobierno y esta ya fue trasladada a los trabajadores? Bueno, ellos siempre han insistido, ¿no?, en que debería ser un diálogo tripartito, pero ya van varios años, en realidad desde el inicio de este proceso de cambio, que acordamos con los trabajadores, porque consideramos que son el principal factor productivo, acordamos con los trabajadores, el Estado y los trabajadores el incremento salarial. Y siempre lo hemos hecho en los márgenes de un manejo responsable de la economía boliviana. Otro tema importante es esta decisión de la CONALCAM hoy en conferencia de prensa de apoyar esta ley de lucha contra el contrabando que está siendo rechazada por lo menos por dos sectores, que son los gremiales y los vendedores de ropa usada. ¿Ha sido por la explicación que ha recibido del ministro de Defensa? Sí, y del ministro de Justicia también, ¿no?, que se refirió al tema. Pero debo decirle, Priscila, que en la CONALCAM participan los gremiales, está la Confederación de Gremiales. Había representantes. Sí, justamente hace 10 días se realizó un Congreso Nacional del Sector Gremial y de ese Congreso emergió una nueva directiva que está encabezada por el señor Carlos García, es comerciante de Cochabamba, y la señora Mabel Machicado de La Paz. Entonces, ellos participan en la CONALCAM y, bueno, pues ellos pidieron explicaciones sobre esta ley de lucha contra el contrabando, porque han circulado muchos rumores a través de redes sociales y otros medios que daban a entender que, de manera distorsionada, por supuesto, que esta ley de lucha contra el contrabando era en realidad una ley que iba a luchar contra los comerciantes minoristas, contra los detallistas, contra los gremiales. Eso se explicó. Hay un artículo en la ley, Priscila, que habla de los capitales de los cuales, a los cuales se refiere la ley. Estamos hablando de capitales superiores a 200.000 UFBs. Los UFBs, unidades de fomento a la vivienda, son una medida que se utilizaba para referirse a un valor monetario. Cuando convertimos esas UFBs, 200.000 UFBs, en moneda boliviana, son 450.000 bolivianos. Ese es un capital que, por supuesto, no lo maneja un detallista, un comerciante minorista o un gremial. Ese es un capital que lo manejan los grandes internadores ilegales de mercadería, que son precisamente los contrabandistas. Entonces, quedó claro que esta es una ley cuyo objetivo es luchar contra el contrabando y no contra los comerciantes minoristas. Entonces, el resultado de esta explicación es que los compañeros gremiales y ropavejeros pidieron una explicación a detalle y se realizó esta tarde una reunión, Priscila, con los presidentes de ambas cámaras, Gabriela Montaño y José Alberto González, de diputados y senadores, y en esa reunión se explicó con mayor profundidad incluso los contenidos de la ley, y como resultado de esta reunión le voy a dar una primicia, Priscila. Mañana a las 10 de la mañana se hará una conferencia de prensa conjunta entre la Central Obrera Boliviana, la Confederación de Gremiales, los dirigentes de los ropavejeros, los presidentes de ambas cámaras, para anunciar que hay pleno respaldo, pleno acuerdo en aprobar una ley que luche contra el contrabando, porque el contrabando, Priscila, es una actividad ilegal que hace daño a la economía boliviana, está ocasionando el cierre de industrias legalmente establecidas, el cierre de comercios lícitos, la pérdida de fuentes de empleo. Entonces, no creo que haya personas que respalden al contrabando, pero bueno, hemos escuchado lamentablemente algunas voces, una de ellas del señor Francisco Figueroa, ¿no? Sí, justamente hay un sector que apoya y está a la cabeza de don Francisco que no están de acuerdo con esta ley. Sí, no están de acuerdo, ¿no? ¿Qué van a hacer con este sector? No, ellos tienen todo el derecho de no estar de acuerdo, pero lo que pasa es que el señor Figueroa, mire, el señor Figueroa, para quienes nos están mirando y escuchando, surge como dirigente gremial en el año 1984 en la UDP.
por entonces era militante del MNRI. Y después pasó por un conjunto de partidos políticos, en fin. Más de 3 décadas ese señor, ¿no? Que sigue apareciendo como si fuera el vocero de los gremiales, en fin, cuando ya no es dirigente. Repito, hay nuevas direcciones del sector gremial que son precisamente las que se han reunido con diputados y senadores de la manera más responsable. Conocer un contenido de un proyecto de ley para recién saber si está uno de acuerdo o se opone a ese proyecto de ley. El señor Figueroa tiene la costumbre de oponerse a todo lo que se pretende hacer en materia tributaria o en materia de regulación, en fin. Y en este caso es lamentable que este señor, que lo estamos viendo en pantalla, que repito, funge como supuesto dirigente del sector gremial desde 1984. Más de 3 décadas del señor Figueroa, que se dedica a la dirigencia y vive de la dirigencia. Resulta que este señor sale en defensa de los contrabandistas, porque al oponerse a una ley de lucha contra el contrabando, que hay que recordar a quienes nos están mirando, que esta ley fue motivada por un hecho de sangre, el asesinato de 2 sargentos de las Fuerzas Armadas que estaban luchando contra el contrabando en frontera, fueron asesinados por contrabandistas, por grupos armados contratados por contrabandistas cerca de la frontera con Chile. Entonces, ese hecho luctuoso fue el que dio origen a una iniciativa legislativa, que es esta ley de fortalecimiento de lucha contra el contrabando. Y este señor que aparece en pantalla, que habla en nombre de los gremiales sin ser dirigente gremial, pues defiende a los contrabandistas. Está defendiendo capitales superiores a 200.000 UFBs, vale decir 450.000 bolivianos. Seguramente él maneja esos capitales, pero estamos seguros que la gran mayoría de los comerciantes, minoristas, detallistas, los gremiales propiamente dichos, que se dedican a un trabajo lícito, a un trabajo legal, a un derecho, como es tener una fuente de ingreso, no están de acuerdo con defender a los contrabandistas. Y eso creo que a través de sus dirigencias, que mañana se van a expresar en una conferencia de prensa conjuntamente los presidentes de las cámaras, creo que va a quedar absolutamente claro. Bueno, entonces nos vamos a quedar con eso, ministro, a la espera de esta conferencia y de la posición. También vamos a escuchar a la otra parte, porque hay un grupo de personas que sí siguen a don Francisco Figueroa y que están rechazando esta ley. Tal vez habrá algún acercamiento con las bases, tal vez no con la dirigencia, pero sí con ellos. Mire, es un grupo que cada vez anuncia medidas multitudinarias y resulta que saca muy poca gente a las calles. Nosotros ya conocemos a este sector, creemos que el señor Figueroa, precisamente porque ya no es dirigente del sector gremial, cada vez tiene menos convocatoria. Y nosotros vamos a dialogar con los verdaderos dirigentes del sector gremial, como ya lo hemos hecho en la tarde de hoy, y vamos a continuar haciéndolo. Repito, esta ley de lucha contra el contrabando es algo que, desde la sociedad se plantea también, se clama porque haya una mejor lucha contra el contrabando, y nosotros vamos a cumplir con esto, ¿verdad? No podemos permitir que contrabandistas cada vez acumulen mayor poder económico y a partir de ello tengan la posibilidad incluso de contratar grupos armados, sicarios, en fin. Ahí tiene que haber una respuesta de ley, una respuesta de Estado, que es que ese tipo de negocios ilícitos que están haciendo daño a la economía nacional no pueden continuar y que va a haber un fortalecimiento de lucha contra el contrabando. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Muy gentil, Priscila, un gusto.